Hoy presentamos El corazón delator, un cuento de Edgar Allan Poe. Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Y muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo fue que aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero, una vez concebida, me acosó día y noche. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Por lo contrario, quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero ni me interesaba. Pero eso sí, me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Sé que ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces,
cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada. De manera, por supuesto, que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Bueno, y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente. Sí, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes, tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Pero al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. Sí, el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas si lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea. Y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Tal vez ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro que ya el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones.
Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Había pasado ya la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví ni un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Ahí estaba. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared los taladros, cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe de inmediato que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, ese mismo sonido surgía de mi pecho. Ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Debo repetir que lo conocía bien y comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada malo, pero no lo había conseguido. Quizá pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era tan vano. Todo era tan vano porque la muerte se había aproximado a él. Deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y entonces, la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda impaciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginar ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de una araña,
brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella terrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Y aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Y se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. Oh, el espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Dispensen. Les he dicho ya que soy nervioso. Sí lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero aquel latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Por un momento, me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y entonces, una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si algún vecino podía escuchar aquel sonido? Pero ya era tarde. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez.
y me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Y entonces cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto y su ojo no volvería a molestarme. Jamás. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero con toda precaución y silencio. Claro que ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Luego levanté 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Con una cubeta había recogido todo. Todo. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. Pero seguía tan oscuro como a medianoche. Justo en el momento en que se oían las campanas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad. Pues, ¿qué podía temer ahora? En la puerta hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de la policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Entonces sonreí
Pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa. Y los invité a que revisaran bien toda la casa. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y empecé a desear que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación. Pero continuaba lo mismo. Y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba. Trataba de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Crecía y seguía creciendo sin que nadie lo pudiera parar. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía.
crecía continuamente. Oh, cielos, ¿por qué no se iban? Anduve de un lado para otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía, crecía, crecía continuamente. Lancé espumarajos de rabia. Maldije. Juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando, plácidamente y sonriendo. Pero, por Dios, era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! No, no. Claro que oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Y sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Aullé. Confieso que yo lo maté. Levanten esos tablones. Ahí. Ahí está. Ahí. Donde está latiendo su horrible corazón. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. Gracias.